El Calafate, pequeña ciudad a orillas del lago Argentino, en la provincia de Santa Cruz, Argentina. Se encuentra en lo que es la región de la Patagonia, un sitio al cual regresamos luego de 12 años. Tomen algo caliente, abríguense, pónganse algo para protegerse de la lluvia y acompáñenos a recorrer este destino de aventuras entre glaciares. Hola compañeros de viajes y aventuras. Para quienes no nos conocen, somos Ana y Raúl, una pareja uruguaya que disfruta compartir con ustedes su mayor pasión, viajar. En el video de hoy vamos a seguir recorriendo el Calafate, esta pequeña pero encantadora ciudad patagónica. Y comenzamos el día como corresponde, con el desayuno en nuestro hotel. Nos alojamos en el Hotel del Glaciar, ubicado a unas 4 cuadras del centro, una distancia ideal para moverse caminando. El desayuno estaba rico, con buena variedad, aunque para ser sinceros, predominan mucho las opciones dulces. Si buscabas algo salado, la oferta es bastante limitada. Unas tostadas, un huevo revuelto o apenas una feta de jamón y queso por persona. Un detalle que, en comparación con otros, nos pareció un poco flojo. Dejamos el hotel y salimos a recorrer la ciudad. Justo frente al hotel se encuentra la Plaza de los Pioneros, uno de esos rincones que invitan a hacer una pausa y conectar con la historia del lugar. Antes de entrar, nos encontramos con un enorme carro restaurado que llama mucho la atención. Es de esos objetos que, sin decir una palabra, te transportan en el tiempo y te ayudan a imaginar cómo era la vida en los primeros años del Calafate, cuando todo estaba por hacerse y el esfuerzo de los pioneros marcaba el ritmo de cada día. Ya habíamos pasado por las clásicas letras del Calafate que están sobre la costanera, junto a la Bahía Redonda, pero nos dio curiosidad acercarnos a estas otras letras para ver qué tenían de especial. Y la verdad es que no pasan desapercibidas, porque además están acompañadas de un árbol de Navidad que parece ser permanente. Lo curioso es que nosotros estuvimos en abril, pleno otoño patagónico, y ahí seguía, como si el espíritu navideño se hubiera quedado a vivir todo el año. Pensé que iba a haber un banquito. Llegamos a la cima y desde ahí se abre entre nosotros una vista espectacular del lago Argentino y de toda la ciudad del Calafate. En ese mismo punto también se encuentra el edificio del Honorable Consejo Deliberante, que llama la atención por su arquitectura cilíndrica, construida en piedra y muy bien integrada al paisaje. Nos gustó mucho su diseño, aunque no podemos dejar de mencionar que en algunas partes se notaba cierto descuido en el mantenimiento, algo que contrasta bastante con lo lindo del entorno. Pocas cuadras tienen asfalto y después uno empieza a alejarse del centro y es calle de tierra. Una de las cosas que observamos aquí, miren la casa de la esquina, preciosa casa. Miren el murito que tiene, un murito chiquito, cualquiera puede saltar y así está, quiere decir que nadie salta. Y hemos visto varias, es muy tranquilo, la verdad, muy tranquilo. Estamos a una cuadra del centro. Uno viniera capaz que pone rejas, si no conoces el lugar, automáticamente uno como que viene con el chip de la inseguridad y lo primero que hace es enrejarse. Capaz que después con el tiempo te das cuenta que no es necesario. Ya se está viendo los primeros colores del otoño.
Un hecho que quedó profundamente grabado en el corazón de los argentinos fue la Guerra de las Malvinas. En el Calafate también se rinde homenaje a quienes dieron su vida en esta contienda. Aquí, en esta plaza, se levanta un espacio de memoria que invita a detenerse un momento, reflexionar y recordar. Como ya mencionamos en el primer video, algo que llama la atención en el Calafate es la cantidad de perros en la calle. Muchos tienen dueño y andan sueltos, pero otros no. Una realidad triste que, lamentablemente, se repite en muchos lugares. Y volvimos a uno de los primeros lugares que habíamos visitado al llegar aquí al Calafate. Las letras, la única diferencia es que lo estamos haciendo a distinta hora. Cuando vinimos el sol estaba en nuestro frente, entonces las letras más o menos se veían. Ahora el sol está de espalda, entonces podemos tener una visión mucho mejor de la que teníamos. Está lleno de calcomanías. Esta es la Bahía Redonda, que se congela en pleno invierno, donde vienen a patinar. Es una reserva de aves, de más de 100 especies de aves, algunas de ellas nativas, otras migratorias. Bueno, acá ahora estamos viendo patos y cisnes, pero ayer, por ejemplo, cuando veníamos del parque, habían flamencos, que la guía nos dijo que ya no era época de ellos. Se ve que andaban medios perdidos, pero ellos ya se habían ido. Es el flamenco austral. Caminando por el centro del Calafate, nos llamaron la atención varias fachadas construidas con madera de lenga. Es un árbol típico del sur que crece en las zonas más australes de la cordillera de los Andes y puede alcanzar gran altura, un detalle que le da mucha identidad y calidez a la arquitectura del lugar. En pleno centro del Calafate también encontramos un pintoresco mercado de artesanos, ideal para acercarse un poco más a la cultura local. Y recordando el día de ayer, durante el traslado a Puerto Bandera, desde donde navegamos hacia el glaciar Spegazzini, tuvimos una linda charla con Pascual y Malena de Mundo Austral. Ellos nos contaban que el pueblo vive casi por completo del turismo. Directa o indirectamente, la mayoría de sus habitantes está vinculada a esta actividad. También nos explicaron que es un destino costoso, ya que muchos productos llegan desde otras regiones, lo que encarece bastante el día a día. Está todo bien con el cordero, ¿no? Pero para mí es una cosa que tiene poca carne. Es distinta la carne de cordero. Sí, es distinta, por eso no me gusta. Más allá de eso, para mí toda esa parte de las costillas no tiene nada de carne. Mirá qué finito que es. Son como las patas más que nada. Una vaca no te defrauda de esa manera. Otro paseo que nos encontramos en el Calafate es la aldea de los gnomos, un espacio con mucho encanto que invita a recorrerlo con calma. Este pequeño paseo artesanal reúne productos típicos de la región, souvenirs y también algunas opciones gastronómicas simples, ideales para hacer una pausa durante la caminata. Una vez más nos llamó la atención el uso de madera de lenga en las construcciones, especialmente en las fachadas, lo que le da una estética muy cálida y característica del sur.
En estas imágenes se ve una especie de galpón que, en realidad, está en plena transformación. Aquí se está construyendo una futura plaza de comidas en el Calafate. Seguramente, si ustedes visitan la ciudad más adelante, ya la encuentren terminada y en todo su esplendor, lista para sumar una nueva parada gastronómica al recorrido. Esta es la planta de Calafate. Con su fruto es una representación, lo que le da nombre a la ciudad. El mediodía ya se hacía sentir y el cuerpo empezaba a pedir una pausa. Así que decidimos frenar un momento y aprovechar para almorzar y darnos el gusto de probar uno de los platos típicos de la región patagónica. Casimiro Biwa. Muy bueno. Temprano, además mucha gente está en las excursiones. Tenemos juguito de naranja, pancito casero, queso azul. Con queso azul y ajo. Queso azul y ajo. Bueno, cervecita para Ana, juguito de naranja para mí y unos vigilantes. Vicines. Tipo vigilante porque es más grande que un entraña. Y cordero patagónico. Y finalmente llegó el día de visitar el imponente glaciar Perito Moreno, sin duda el más famoso de todos los glaciares de Argentina. Esta vez no salimos tan temprano como en la excursión del día anterior al glaciar Spegazzini, lo que nos permitió arrancar una jornada con un poco más de calma. En esta oportunidad nos acompañaron Miguel como chofer y Malena como guía, quienes serían parte de esta experiencia que tanto estábamos esperando. Hicimos una breve parada, vamos camino al Perito Moreno para ver el lago argentino con las montañas. Espectacular. Una vista divina. Este arbusto que vemos acá con ramitas rojas es el arbusto donde nace el calafate, que es un fruto, que es el fruto que le da el nombre al lugar, que se usa para hacer dulce, mermeladas, licores, helados. Como dato extra, el fruto del calafate se cosecha durante el verano en el sur, en un periodo bastante corto. Hay una leyenda muy popular que dice: quien prueba el calafate siempre regresa a la Patagonia. Difícil de comprobar, pero tentadora. En nuestra primera visita al Calafate lo probamos y esta vez repetimos, incluso en versión helado, así que creemos que ya tenemos el permiso oficial para volver.
Después de recorrer varios kilómetros, llegamos a la entrada del Parque Nacional Los Glaciares. Era la segunda vez que ingresamos en este viaje, ya que el parque merece más de una visita para descubrirlo bien. En cuanto al acceso, al momento de nuestro viaje, la entrada para extranjeros rondaba los $32. Los residentes en Argentina abonaban aproximadamente 11, los de la provincia de Santa Cruz unos 3,6 y los estudiantes cerca de $5. Mientras tanto, jubilados, pensionistas y niños menores de 6 años, entre otros, tienen ingreso gratuito. Todavía estamos transitando la ruta dentro del Parque Nacional Los Glaciares y llegamos al Mirador de los Suspiros. Y ahora van a poder ver por qué se llama Mirador de los Suspiros. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué se llama Mirador de los Suspiros? ¿Será por esto? Acá les presentamos el glaciar Perito Moreno. Esta es la cara sur del glaciar. Y el cerro que está hacia la izquierda, la montaña que está hacia la izquierda, que tiene como un piquito, es el Cerro Moreno, que acompaña el glaciar. Y acá tenemos témpanos recientemente desprendidos. Espectacular. Estamos en el Parque Nacional Los Glaciares. Al llegar al sector de visita del glaciar Perito Moreno, hay distintas formas de disfrutarlo. Por un lado están las pasarelas, que permiten recorrer el lugar y tener vistas increíbles desde diferentes ángulos. Y por otro, existe la opción de navegar por el lago Argentino, acercándose a una de las caras del glaciar. Nosotros decidimos combinar ambas experiencias, y si tienen la oportunidad, realmente se lo recomendamos. Verlo desde el agua le suma una perspectiva completamente distinta. La navegación comienza desde el puerto Bajo de las Sombras. Se trata de un recorrido clásico que dura aproximadamente 1 hora, tiempo suficiente para acercarse al glaciar Perito Moreno y disfrutarlo desde una perspectiva única. Al comenzar la salida desde el puerto Bajo de las Sombras, todos los pasajeros deben permanecer sentados en el interior del catamarán como medida de seguridad. Una vez que la embarcación deja el puerto y se estabiliza, ya es posible moverse con libertad para disfrutar de las vistas. Se pueden utilizar los espacios interiores, las cubiertas exteriores y la parte superior. Al regresar, durante las maniobras de amarre, nuevamente se solicita que todos los pasajeros estén sentados hasta completar el arribo.
A medida que nos vamos acercando al glaciar Perito Moreno, su tamaño empieza a imponerse de una forma difícil de describir, pero al ser nuestra segunda visita, 12 años después, hubo algo que nos llamó especialmente la atención. En 2014, el glaciar llegaba hasta la pared rocosa que tiene enfrente. En cambio, en este 2026, la distancia entre ambos es notable. Incluso en aquel entonces, la navegación solo permitía ver la cara sur, ya que no se podía acceder al otro lado. Hoy, en cambio, algunas embarcaciones pueden pasar entre el glaciar y las rocas, alcanzando sectores que antes eran inaccesibles. ¿Cómo se ve? Nota la piedra, todos esos surcos son justamente del avance y retroceso. Cuando avanzaba y retrocedía. Ahora que está retrocediendo, bueno, las marcas quedaron. La navegación por el glaciar Perito Moreno es una experiencia que realmente recomendamos. Sin embargo, no es imprescindible, ya que gracias a su gran accesibilidad, el glaciar puede disfrutarse perfectamente desde las pasarelas con vistas igualmente impresionantes. Nos dijeron que la altura máxima en sus picos máximos es de 60 metros. Yo no soy buena para los cálculos. Esto es un témpano, esto es un iceberg. El glaciar propiamente dicho es lo de más atrás. Nos dijeron que sus picos más altos, desde la superficie del agua hacia arriba, son de 60 metros. Aparentemente, o dan la impresión de que fueran un poco más. Pero bueno, como les decía, yo no soy buena para los cálculos. Los colores, lo vemos azules, celestes, vemos distintas tonalidades por los minerales y la luz que penetra en el hielo, porque el hielo en sí es de color transparente. Y esta parte oscura que vemos es del sedimento de la montaña. Recordemos que para arriba solo vemos desde el agua hacia arriba el 10% del témpano. ¿Sí? El 90% está hacia abajo. Y se va moviendo, va cambiando constantemente porque el agua lo va erosionando. Entonces hay un momento en que el témpano puede darse vuelta. De hecho, en la navegación de los glaciares vimos un pequeño témpano darse vuelta. Entonces, este que vemos que tiene una parte negra es porque se dio vuelta hace relativamente poco. Entonces trajo todos los sedimentos de la montaña, del suelo. Con el pasar de los días se van a ir barriendo y va a quedar azul celeste, porque quedan solo los minerales y bueno, y la luz que penetra en el hielo transparente y le da ese color. Si vemos esa parte que estamos mostrando en la imagen y pusiéramos, como vamos a hacerlo en la edición, la Torre Eiffel al lado, o puede ser también la Estatua de la Libertad de Nueva York, o puede ser el Obelisco de Buenos Aires, o el Palacio Salvo de Montevideo, esa sería la relación de tamaño. El Perito Moreno durante muchos años era un glaciar en equilibrio, estable, y se jactaban mucho de eso y era muy bueno. Iba avanzando, era un glaciar que constantemente se estaba alimentando de hielos de la montaña, entonces iba creciendo, iba avanzando, tocaba tierra y se formaban los famosos puentes, porque el agua lo va socavando desde abajo hasta que se van quebrando para poder seguir avanzando. Hace unos años cambió la categoría del glaciar, ya no es más un glaciar estable o en equilibrio,
ahora es un glaciar lamentablemente en retroceso. Recuerdo la primera vez que vinimos, nos dijeron en este mismo paseo, un barco como este, o este quizás, que íbamos a parar por seguridad no más entre 250 y 300 metros del glaciar. Como todos saben, me han visto, yo uso lentes y dije, no voy a ver nada, voy a estar a 3 cuadras, lo voy a ver re lejos. No se imaginan, es enorme, es algo impresionante. Así que si les dicen que van a venir a verlo a 200, 300 metros, no se preocupen que lo van a ver muy bien. Como todo glaciar, el Perito Moreno se forma a partir de la acumulación de nieve en la montaña, que con los años se transforma en hielo y avanza lentamente hasta su frente, donde finalmente se quiebra y da origen a los témpanos. Históricamente su avance fue de unos 2 metros por día, es decir, alrededor de 700 metros al año. Mediciones más recientes indican que ese ritmo puede alcanzar los 800 metros anuales en su frente. Aún así, también se habla de un retroceso cada vez más notorio. Incluso, algunos comentan que, si la tendencia continúa, en unas décadas podría cambiar mucho la forma en que lo vemos hoy. ¿Y a qué se debe este retroceso? Por un lado, existe un proceso natural, el Holoceno, una etapa más templada en la que muchos glaciares tienden a retroceder, pero también está el impacto humano. Las emisiones de dióxido de carbono y el cambio climático intensifican el proceso. El crecimiento del turismo, la infraestructura y la actividad en lugares como el glaciar Perito Moreno también tiene su costo, uno que se hace visible en el hielo que, poco a poco, empieza a retroceder. Llegamos al parador, ubicado frente al glaciar Perito Moreno. Desde allí hay que caminar por unas pasarelas para ir encontrando distintos miradores y perspectivas del glaciar. En este sector pueden optar por comer en el parador o llevar algo para disfrutar al aire libre, siempre respetando los espacios habilitados y, por supuesto, siendo responsables con los residuos. Ya estamos almorzando, un almuerzo rápido en las pasarelas frente al glaciar. Una muy buena idea, rápida, para poder salir a recorrer y no perder tiempo. Compramos una milanesa al pan en el refugio de acá, 2 milanesas al pan con un agua y un refresco. Nos salió unos 54.000 pesos argentinos. Para Uruguay unos
1.500, 1.600 pesos. No es barato, pero bueno, recordemos el lugar donde estamos, ¿no? Vamos a terminar de comer, que está permitido comer en las pasarelas, y así salimos a recorrer. Bueno, y ahora estamos por las pasarelas para ver la cara central y norte del glaciar. Por allá a la izquierda estuvimos navegando. Allá se ve uno de los barcos. Vimos toda la cara sur. Ahora estamos viendo el centro y cara norte. La última vez que vinimos, la primera vez que vinimos, esta es la segunda, el glaciar se veía mucho más cerca. Esa punta que hay ahí, mucho más cerca de la tierra, de los árboles. O sea que eso nos está mostrando claramente el retroceso que está teniendo el glaciar. Una de las cosas que nos decía uno de los marineros que estaba en la embarcación es que hasta hace poco podían acercarse un poco más. Ahora no se pueden acercar a menos de 500 metros. Y una de las razones es los desprendimientos, no solo los desprendimientos de las paredes, sino los desprendimientos de la base. Puede pasar que se desprenda un pedazo de la base, entonces uno mira, el agua está tranquila y de repente sale flotando un trozo de hielo que puede tener varios metros. Si justo está el barco y sale ese pedazo de hielo, puede incluso hasta hacer dar vuelta al barco. Entonces, para evitar todo eso, es que ya no se puede llegar hasta tan cerca de las paredes del glaciar. Además, más allá de esos pedazos de la base que se pueden desprender, como les decía Raúl, también se puede desprender alguna parte de la superficie y provocar una ola grande. Y se acuerdan que yo cuando estábamos en el barco les dije que la primera vez que vinimos nos dijeron que nos íbamos a acercar a unos 250, 300 metros, que yo pensé que lo iba a ver re lejos. Bueno, ahora son no menos de 500 metros. Como máximo se puede estar a 500 metros del glaciar, pero no se preocupen, lo van a ver bien igual, es muy grande. 7 kilómetros tiene entre uno de los extremos hasta el otro. De ancho. Y 120 metros puede llegar a medir la parte de abajo. Del agua hacia abajo. La parte que está sumergida. Desde el nivel del agua hasta abajo. La parte que está sumergida. 130 metros por ahí. Y ahora el pico más alto, también como ya les comentábamos, está entre los 40 y 60 metros. Ayer vimos el Spiegazzini, que son entre 130 y 160 metros de alto. Es casi 3 veces más alto que el Perito Moreno. Y del Parque Nacional es de los más grandes. La diferencia que tiene es que el Perito Moreno, es de fácil acceso. Uno viene en camioneta, en ómnibus, en van, en auto y puede llegar hasta aquí, hasta el parador. Ahora, para llegar al
a los Pegazzini hay que O a navegar. Uppsala. O al Uppsala, sí o sí hay que navegar. Por eso es tan famoso el Perito Moreno, no porque sea tan grande, sino que es el más conocido porque es el de más fácil acceso. Uno paga la entrada al parque y después para acceder a las pasarelas no tiene que pagar nada extra, ya está todo incluido, se puede circular por todo el parque, ya sea que vengan en excursión o en un medio de transporte propio. El único costo extra es si quieren hacer alguna de las excursiones lacustres, como la que hicimos hoy para ver la cara sur del Perito Moreno. El circuito cuenta con 5 pasarelas, una de ellas atravesando el bosque, lo que le suma una experiencia diferente al recorrido. Según el tiempo disponible y el estado físico de cada uno, pueden elegir cuáles hacer. Para tener una idea, solo 4 de estos circuitos suman cerca de 4 kilómetros de caminata. También es importante destacar que el Parque Nacional Los Glaciares cuenta con una pasarela accesible, pensada para personas con movilidad reducida. Además, en distintos sectores hay rampas, sillas especiales para recorrer los senderos con asistencia e información en sistema braille y audio, lo que hace que la experiencia sea mucho más inclusiva. Bueno, estamos llegando a la habitación después de un día largo de paseo. Este es el hotel. Hay otro piso ahí abajo. Hay otro arriba. Y les vamos a mostrar la habitación, que tiene una particularidad y es la forma de entrar. No es con llave, no es con tarjeta, es una cerradura digital. Tuvimos que bajar una aplicación y desde aquí nos dieron un código que queda por única vez, se coloca en la aplicación y apretamos aquí. Bueno, ahí abrió. Pronto. Y entramos. Vamos a prender las luces. Ahí estamos. Entramos por acá. Ventana con blackout. Acá tenemos una mesita y la cama. Es una habitación cómoda. La calefacción es por losa radiante. Ahí estoy yo. La bacha está por fuera del cubículo del baño. Mesitas de luz. Perchero. Caja fuerte. Estante para poner cosas. Y por acá tenemos el baño que prendemos. Ahí no prendo las dos luces porque se prende el extractor y va a hacer mucho ruido. El inodoro, el bidet y por este lado una buena ducha. Y eso es todo. Nos dejan agua de cortesía. Y por allá es el desayuno. Para nuestra última noche en el Calafate, decidimos cenar en el restaurante La Cocina y optar por su degustación de pastas. Bueno. Buen apetito.
De postre pedimos un clásico, flan con dulce de leche. Ana fue quien lo disfrutó, mientras que yo aproveché para sacarme una curiosidad. Volver a probar algo que había comido 12 años atrás. Probando helados. Seguimos en la misma, en realidad. Hoy ya es viernes, ayer jueves vinimos. Hoy vamos a probar otros gustos. Como hoy anduvimos en el Perito Moreno, esto es crema de glaciar. Crema del glaciar. Crema del glaciar. Ah, y el de arriba es crema de calafate, helado de calafate. Así que bueno, vamos a empezar por el glaciar. Vamos a probar el glaciar. A ver. Para mí, Como vamos a apostar. Sí. Es una crema americana, una vainilla con colorante azul. Sí, como la crema del cielo. Totalmente. Y ahora, muy bien. Y acá tenemos la de calafate. A ver qué tal. Tiene un dejo a membrillo. Si me dicen que es helado de membrillo, les creo. Entonces no me va a gustar. No te va a gustar. Bueno, A ver, vamos. cambio. Cambio, a ver. Tal cual. El membrillo. ¿Y a vos no te gusta el membrillo? No. Es un dulce de membrillo hecho helado. Recordemos que el calafate es un fruto que crece solo acá, de un arbusto. Es el que le da el nombre a la ciudad. Y es un fruto del color del arándano, más o menos, un poco más claro, más bordó, no tan bordó como se ve acá, y un poquito más grande que el arándano, pero más chico que una uva. Y creo que son 2 meses nomás que... O un mes. Es muy poquito. Se cosecha entre fines de diciembre, creo que fue que nos dijeron hoy, y febrero. Ah, la crema del glaciar. Vainilla. Vainilla celeste. Bueno, muy bien. Buen apetito. La celeste de Bielsa. Ahí está, bien. La celeste del alma. Buen apetito. Nuestra segunda vez en el Calafate fue tan o más impresionante que la primera. Los paisajes roban el aliento. La calma invita a quedarse largos ratos contemplando esas montañas gigantes a las que no estamos acostumbrados en nuestro país. Solemos decir que Argentina es un país ideal para hacer turismo. Tiene todo. Pero la Patagonia nos sigue haciendo suspirar y tiene un lugarcito privilegiado en nuestro corazón. Gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima.